En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Hermanos, antes estabais también vosotros alejados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Ahora, en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios ha reconciliado para haceros santos, sin mancha, sin reproche, en su presencia. La condición es que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza del Evangelio que escuchasteis, en el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, y yo, Pablo, fui nombrado su ministro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. Dios es mi auxilio. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Dios es mi auxilio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Los fariseos les preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aterricemos las lecturas de hoy en nuestra vida. Estamos terminando la semana 22 del tiempo ordinario y continuamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y en esta última parte del capítulo 1 nos viene a hablar San Pablo y nos recuerda que el poder que tuvo el pecado en nuestra vida no es más grande que la gracia que viene de parte de Dios por medio del sacrificio de su Hijo. Y nos llama a ser santos. Pues el pecado, que como lo habíamos comentado en días anteriores, que no solo tiene repercusión en mí mismo, en mi propia carne, en mi propia vida espiritual, sino también en mi propia vida futura y en las demás generaciones, pues el Señor ha venido a romper con eso. Pero somos nosotros también los que tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que poner de nuestra voluntad, abrir nuestro corazón para que el Señor, que nos ha dado por puro don suyo la gracia de su Espíritu, dejemos que esa gracia nos transforme. Y el peor error que podemos cometer nosotros es haberle dado derechos al pecado no solo en nuestra propia vida, sino también en nuestras familias, en nuestros pueblos, países, con leyes, con miles de cosas, porque el pecado es como una epidemia, es como que una vez está ahí empieza a multiplicarse. Entonces, la verdad es que el pecado es como una infección letal que muerde, corrompe y se apodera de todo lo que puede. Y nuestro camino, que es el que nos propone San Pablo, el que nos propone Cristo, es la santidad. Y la santidad no es algo que esté lejos de nosotros, que podemos llegar a tener una percepción de que la santidad es algo imposible, pero miremos Carlo Acutis, que está cerca de ser canonizado, bendito sea Dios, y podemos ver el ejemplo de este joven, el testimonio de él, y cómo él, que ha vivido en nuestra propia época, no murió hace mucho y se dejó tocar por Dios, ¿sí? Se dejó amar y se dejó transformar. Y nosotros estamos llamados a eso también, a dejarnos transformar y dejarnos tocar por Dios. Darle a Dios el control de nuestra vida, dejar de nosotros ser los conductores, pasar a ser un copiloto
para pasar a ser un gregario más y dejar que Dios sea el que controle nuestra vida. Pues nuestro verdadero camino y nuestro profundo llamado es la santidad. Ya lo decía el Señor en el Sermón de la Montaña, que estamos llamados a ser sal y luz de la tierra. Y si nosotros no nos dejamos tocar por Dios, transformar por Dios, no dejamos que el Señor renueve nuestra mente, no dejamos que Él nos permita desaprender muchas cosas, pues esa sal a la que estamos llamados a hacer, que sala al mundo, que le da sabor a la comida, y que en este mensaje que nos da Cristo y que nos lo quiere dar aquí San Pablo con que estamos llamados a la santidad, pues estamos llamados a traer verdad a este mundo, a ser voz de Dios, a ser voz del Evangelio. Y también estamos llamados a ser luz, a que esa gracia que si dejamos nos ilumine a nosotros, pase a los que están atrás de nosotros. Entonces necesitamos tener claridad, necesitamos tener convicción y tener coherencia. Por eso le decía San Pablo aquí a la comunidad de Colosas: la condición es que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza del Evangelio. Y no es como una cimentación como la ve el mundo. Ya bueno, listo, yo creo en Dios y me quedo aquí quietico. No, vamos interiormente, nuestro corazón cimentado en el Señor, es decir, nada nos mueve, nada nos turba. Recibimos tristeza, desesperanza, decepciones, persecuciones, adversidades, obstáculos, y que eso no nos mueva. Pero no solo eso, sino que afuera, en lo exterior, que lo que abunde en nuestro corazón de Cristo, en el exterior se pueda ver en obras de evangelización, en obras de caridad, en amar más, en cómo estamos amando nosotros, a nuestra familia, a nosotros mismos también, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos de comunidad. ¿Cómo estamos amando nosotros? Y es ahí donde necesitamos generar ese impacto, esa diferencia, esa perseverancia en el amor. A eso nos llama San Pablo. Ahora en el Salmo, como ya lo veníamos hablando, nosotros que estamos llamados a vivir siendo sal y siendo luz del mundo, siendo santos, pues también nosotros a su vez tenemos que luchar contra los tres enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Y es ahí donde tenemos que sabernos amados por Dios y de esa misma manera saber acogernos al Señor. No podemos nosotros batallar solos contra el pecado, contra el mismo pecado que cometimos y que estamos sanando en nuestra carne, en nuestra conciencia, sino también con las realidades con las que tenemos que enfrentarnos. Porque en todo lado tendremos que ver injusticias, ver cosas que no van ajustadas al plan de Dios. Y este salmo nos ayuda a nosotros a saber que hay un Dios todopoderoso y que Él me respalda. Dios respalda al inocente, Dios respalda al que se humilla ante Él, Dios respalda al que no es arrogante y al que no se sabe todopoderoso de sí mismo, es decir, a aquella persona que sabe que necesita de Dios, que no puede por sí sola. Así que si soñamos con un mundo sin injusticias y descubrimos que Dios es bueno, podemos orar con este salmo, Salmo 54, que tiene por nombre: Oh Dios, por tu honor, sálvame. Ahora en el Evangelio seguimos viendo esta confrontación entre Jesús y los fariseos, más de parte de los fariseos que de Jesús. Pues Jesús, que está a favor de la vida, que es, como él mismo lo dice, Señor del sábado, que está por encima de la ley, pues es el mismo Dios, pues va a ir siempre a favor de la vida. Dios nunca se va a poder contradecir. Él siempre nos va a amar, por más de que nosotros seamos todo lo contrario a lo que es el amor. Él siempre nos va a sobreabundar de amor. Y los fariseos, en ese sentido, en el sentido de las lecturas, pues siempre van a tratar de estar en contra de Jesús, más porque ellos, como lo comentábamos ayer, para ellos la ley era suficiente. La ley era:
perfecta, era suficiente, y si todo el pueblo la cumplía, iban a recibir muchos milagros, o sea, iban a recibir bendición. Y veían que Jesús, que para ellos pues era un simple hombre, pero que se les estaba llevando la gente, que no estaba cumpliendo con la rigurosidad de la ley que ellos estaban promulgando, pues para ellos era muy importante que el pueblo, todo el pueblo, cumpliera con la ley para poder recibir bendición. Y si había una sola persona que no cumpliera con esa ley, pues iban a recibir todos maldición. Ellos lo veían de esa manera. Entonces por eso siempre iban de frente contra Jesús, porque para ellos Jesús no estaba practicando con rigurosidad la ley de Moisés. Y no solo eso, sino que con su mensaje se les estaba llevando la gente. Y en algún otro pasaje le dice: se quedarán con la casa vacía. Así es que para los fariseos Jesús era un escándalo completo. Era para ellos un impostor. Inclusive en otro pasaje dirán que está poseído por el poder de las tinieblas. Entonces ahora, viéndolo desde el punto de vista de nosotros hoy en día, que Dios nos conceda, que el Señor nos conceda no ser fariseos, no ver el mensaje de Dios como un impedimento para poder amar a los demás. En algún momento una persona me contaba un testimonio que hablaba con un padre en una confesión y le decía al padre que se confesaba porque no pudo ir a misa el domingo. Y el padre le decía: bueno, ¿y por qué no pudiste ir a misa ese domingo? Y él le decía: no, lo que pasa es que no pude ir porque tuve que ir a cuidar a mi papá que estaba enfermo. Entonces el padre pues quiso aclararle como esa situación, diciéndole que está primero la misericordia que el rito, ¿sí? El sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de sacramentos. Dios no se va a poner bravo porque no vayas a Eucaristía. Si no vas a Eucaristía porque prefieres hacer otras cosas que no son más importantes que la Eucaristía, pues igual Dios no se va a poner bravo por eso, porque finalmente el que pierde la bendición de la Eucaristía somos nosotros mismos. Ahora, si no puedes ir a la Eucaristía, no puedes ir al grupo de oración porque estás haciendo misericordia, estás cuidando de un enfermo, estás ayudando a otras personas de una situación de verdad vulnerable, pues eso también lo ve Dios. Sí, primero está la misericordia, primero está el amor. Oremos. Que nuestra voz, Señor, nuestro espíritu y toda nuestra vida sean una continua alabanza en tu honor. Y ya que toda nuestra existencia es un don gratuito de tu liberalidad, haz que también cada una de nuestras acciones te esté plenamente dedicada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seamos uno en Él, seamos uno en Cristo.